Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas hoy a nuestro webinar, un nuevo webinar organizado por Trabajando.com. Estamos muy felices de acompañarlos en este espacio que os estáis generando y aportando valor a quienes como ustedes lideran procesos de atracción y selección de talento. Sabemos que su labor va mucho más allá de publicar una oferta o revisar un currículum. También tienen la responsabilidad de conectar a las personas adecuadas con los desafíos correctos, cuidar la experiencia del candidato y proteger y proyectar la marca empleadora. Sin embargo, muchas veces cuesta un poco tener las herramientas o contar con el tiempo para ir profundizando en los análisis o para acceder a la información que permita como ir optimizando las decisiones estratégicas que deben tomar. Esto puede ir generando incertidumbre, presión y una carga importante para quienes están en el rol. Entonces, por lo mismo, desde Trabajando hemos querido ir generando espacios, ya sea de apoyo, de formación integral, de formación práctica, de conversación directa con ustedes, para ir compartiendo experiencias, revisando inquietudes y entregar los recursos útiles que puedan servirles en su día a día. Por eso, hoy me acompaña María Ignacia Doces, Product Manager de consultoría, y en esta oportunidad les vamos a compartir información clave sobre el uso de datos en el proceso de atracción de talento. También los invitamos a dejar sus preguntas para ir revisándolas al final del web. Bueno, gracias Pau. Yo creo que el día a día el reclutamiento y selección es un verdadero malabarismo. Desde revisar cientos de currículum hasta coordinar entrevistas y tomar decisiones críticas bajo presión, todas estas tareas, aunque son esenciales, nos restan y nos consumen tiempo valioso que se podrían dedicar a tareas mucho más humanas y estratégicas o que tienen a veces un mayor impacto, ¿ya? El automatizar todas estas tareas, que les comenté anteriormente, nos permite tener este tiempo. Por lo mismo, nosotros entendemos el tremendo impacto que tiene una mala contratación, ¿ya? Para las organizaciones, pero lidiar el día a día con un mercado laboral altamente competitivo también es bastante complejo, ya la escasez de los perfiles adecuados, la urgencia de nuestros clientes internos por contratar, que muchas veces no entienden el pipeline de reclutamiento y selección, hace que el trabajo no sea fácil, ¿ya? En este escenario tan desafiante, una pregunta clave que yo creo que nos surge a todas las personas que trabajamos en HR es, ¿estamos ofreciendo una remuneración competitiva que nos permita atraer y retener al mejor talento? Hoy, la idea de este webinar de benchmark salarial es que podamos desentrañar precisamente esa pregunta, ¿ya? Descubrir cómo alineamos la estrategia de compensaciones para que sea clave para superar los desafíos del reclutamiento y selección y asegurar el éxito de las contrataciones y el éxito de los equipos. Oye, Nacha, y para ir desentrañando el tema, entonces, vayamos de lo general a lo más específico. ¿Cómo crees tú que ha cambiado la forma en que las personas evalúan una oferta laboral en los últimos años? Ya, yo creo que aquí es súper importante entender que hay que situarnos en el tiempo y entender que hay una perspectiva histórica y un cambio de mindset que ha existido desde lo que era antes la forma de compensar a lo que es hoy día, ¿ya? Hace algunas décadas atrás, la atracción de talento y el reclutamiento en general se centraba predominantemente en una propuesta de valor basada en la estabilidad. La gente buscaba estabilidad, buscaba estar en un trabajo 10 años, 20 años, ¿ya? Y de ahí hacia arriba. Y sobre todo lo que era la compensación se basaba solo en la remuneración monetaria como casi factor exclusivo al momento de tomar una oferta por sobre otra, ¿ya? Hoy en día cambiamos un poco ese paradigma. Antes se vivía para trabajar, hoy día se trabaja para vivir. La gente hoy día está buscando trabajos que se alineen mucho más a sus valores, que se alineen mucho más a las metas personales que tienen, que haya un equilibrio vida-trabajo. Se buscan cosas que son mucho más de autorrealización, ¿ya? Eso nos llevó a cambiar el paradigma y también cambiar la forma en la que compensamos. O sea, si antes lo más importante era solo la remuneración, hoy en día el paquete de beneficios está compuesto por muchas más cosas que solo la remuneración y la verdad es que los candidatos también valoran otros aspectos que quizás que pueden ser tangibles y que también son intangibles, ¿ya? Temas, por ejemplo, hoy en día es súper importante, de hecho, que la propuesta de valor que nosotros entregamos a nuestros candidatos sea una propuesta de valor integral. Y eso es lo que les comentaba anteriormente. Al final, hoy día el paquete de compensación no es solo la renta, sino que también toma aspectos como la cultura organizacional, las oportunidades de desarrollo, el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, el propósito del trabajo, todos estos aspectos son cruciales al momento de hacer una compensación como un total, como un paquete, ¿ya? Aquí es importante contar también con herramientas como lo son los benchmarks y entender cómo está compensando la competencia o las otras empresas. Yo creo que es súper importante también entender lo que es un benchmark, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? O sea, un benchmark en el fondo es una herramienta que define de forma sistemática cómo se componen las compensaciones.
tanto la compensación monetaria, que está en base a lo que es el salario base, los bonos, las variables, los beneficios que se pueden traducir en el fondo en aspectos económicos, pero también en lo que son los beneficios intangibles, ¿ya? Su importancia en el fondo radica en que nos permite asegurar que nuestras ofertas son genuinamente competitivas para atraer el mejor talento y retenerlo. Retener a los equipos para evitar en el fondo la fuga por diferencias salariales significativas, garantizar también una equidad interna. Contar con estas herramientas nos permite ir a revisar de forma constante si nuestras estructuras de compensaciones internas también están de manera equitativa y si estamos compensando de manera justa dos roles que quizás están haciendo lo mismo, ¿ya? También tomar decisiones estratégicas en base a compensaciones con base de datos reales y no de forma azarosa. Complementando esto, la importancia también de los beneficios que se ha disparado, no solamente como un valor agregado, sino como un componente esencial dentro de la propuesta de valor. Y en este sentido también es importante contar con benchmark, no solamente de las compensaciones, de los salarios, sino que también con benchmark que nos den información de cuáles son los beneficios que se están hoy en día valorando más y también de forma segmentada, o sea, qué valora más los jóvenes, los perfiles más seniors, etc. Totalmente de acuerdo, Nacha. Al final, siguiendo esa línea, es interesante ver cómo los beneficios se han ido transformando en un factor de decisión súper clave, tanto como el salario. Al final, no basta hoy con ofrecer como algún beneficio, sino que es clave ir entendiendo entonces, como lo que decía, qué es lo que va aportando cada vez más a los diferentes segmentos. Entonces, como dices, el uso de datos va marcando la diferencia. Y en trabajando nosotros el año pasado realizamos un estudio donde fuimos analizando los beneficios más importantes para las personas, pensando en lo que promueven su bienestar. Y nuestro top 3 fue bien revelador. En primer lugar fueron bonos incentivos, en segundo lugar educación y capacitaciones, y en tercer lugar seguros y cobertura. Muy cerca también estaban las facilidades de traslado y horario flexible. Nosotros entre las variables fueron cerca de 20. Entonces, al final, si vemos este como top 5, vamos reforzando la propuesta más integral que va requiriendo las personas. Y bueno, y esto fue una encuesta de 12.000 personas, entonces, si pensamos que luego vamos segmentando estas encuestas y vamos viendo como qué fue opinando como cada género en diferentes rangos etarios, condiciones laborales, vamos viendo cómo esto va cambiando. Entonces, contar con esa información nos va permitiendo diseñar ofertas mucho más estratégicas y finalmente vamos desarrollando a las personas, entregando estabilidad y calidad de vida, que es lo que van persiguiendo. Mira, si te das cuenta, Pau, de hecho, los primeros 3 beneficios más valorados corresponden a un complemento a la renta. Y esto nos demuestra que al final la compensación económica sigue siendo el punto crucial al momento de elegir una oferta por sobre otra o mantenerse en una organización. Es fundamental reconocer que a pesar de la creciente importancia que se le da a la flexibilidad, la cultura, el desarrollo, el salario sigue siendo indiscutiblemente el factor número 1 que la gran mayoría de los colaboradores o postulantes o candidatos toma al momento de evaluar una oferta laboral. No ha cambiado el foco principal en lo que respecta a la compensación directa. La realidad es que por muy atractivos que sean los beneficios que tenga una empresa o por muy atractiva que sea la cultura de una empresa, al final si un salario no es competitivo y no es a nivel de mercado y no cubre las expectativas y las necesidades básicas del colaborador, al final anula rápidamente cualquier otro valor agregado que pueda contener nuestra oferta. Es por ello que es súper importante contar con estas herramientas de benchmark salarial que sean precisas y en el fondo que nos permitan tener una compensación justa a nivel de mercado y de forma estratégica y que sea basada en datos al final, si eso es lo más importante, que todas nuestras decisiones sean basadas en datos. Que al final es muy, muy importante que el equilibrio se encuentre entre el balance del sueldo y los beneficios. Al final, el sueldo va asegurando, claro, la satisfacción básica y ser competitivo, pero los beneficios van enriqueciendo la experiencia de la persona que está trabajando con nosotros, va generando fidelización y al final genera una cultura más humana y flexible. Entre ambos, construyen como un puente de propuesta de valor integral que es potente y coherente para la persona. Oye, un paréntesis, recuerden ir dejándonos sus preguntas para revisarlas al final del mes. Bueno, volviendo a lo que comentabas, Pau, yo creo que es súper importante para poder atajar de manera eficaz el salario de las empresas, es entender que es súper importante que las decisiones se basen en datos. Hoy en día contamos con datos al alcance de la mano a través de nuestros mismos pipelines. Todas las empresas cuentan con base de datos de los candidatos y creo que es súper importante que todas las decisiones se basen en datos, ¿ya? Sobre todo en recursos humanos que estamos un poquito como alejados de lo que es la data. Por eso es súper importante contar con datos confiables y actualizados de benchmark salarial, lo que nos permitirá obviamente establecer rangos competitivos y justos, ir más allá del sueldo base y enfocarse en compensaciones totales que incluyan beneficios relevantes y atractivos,
porque hoy en día son un diferenciador clave. Como vimos anteriormente, hoy no es lo más importante, pero sí es un diferenciador clave al momento de estar compitiendo con empresas que hay muy poca diferencia de negociación, ¿ya? En términos de renta. Adicionalmente, es súper importante priorizar la equidad interna, o sea, contar con este tipo de herramientas y basarnos en datos nos permite entender dentro de nuestra estructura organizacional si nosotros estamos siendo justos con todos los colaboradores, que dentro de los mismos equipos, etcétera. Y también nos permite darnos cuenta que es importante ir midiendo de forma periódica todo lo que es la compensación interna, ¿ya? Las estructuras salariales. Mantener una comunicación también transparente en base a las compensaciones, revisar e ir ajustando cada cierto tiempo, ir adaptándose en el fondo al mercado laboral que, como bien sabemos, está en constante evolución. Imagínate, por ejemplo, la industria de tecnología. No sirve que se revise una vez al año la renta, se tiene que estar revisando de manera constante. Sí, es que ya hoy en día es todo muy, muy dinámico. Oye, para ir complementando y como guiando en estas nuevas bandas salariales o que puedan ir revisando las que ya tienen, nosotros trabajando el año pasado lanzamos una herramienta de información de sueldo sobre el mercado laboral chileno que se actualiza periódicamente. Ya esta información la sacamos desde trabajando.com y nuestra red de portales, entre lo que van publicando las ofertas laborales, nuestros postulantes van ingresando con sus currículos, información en general y postulaciones. Y eso nos ha generado una base de más de 2 millones de registros en los últimos 8 trimestres, hasta marzo de 2025. Entonces, ¿qué tiene esta herramienta que les podría servir para ir haciendo estos benchmarks o comparar? Bueno, en primer lugar, tiene una calculadora de sueldos donde pueden ir viendo referencias salariales según el perfil del cargo, las condiciones del mercado. Y acá pueden ir utilizando 7 filtros clave, que son, bueno, cargo en sí, los años de experiencia, rubro, tamaño de la empresa, entre varios otros, y van revisando entonces el sueldo sugerido, la banda salarial más frecuente, el mínimo que deberían entonces estar como ofreciendo en base a esa misma banda, el máximo, la distribución de sueldos líquidos también por cargo, y el promedio de sueldos que pueden ir recibiendo por rubro, años de experiencia, tamaño de empresa, la zona geográfica, que también es súper importante. En otro punto de la herramienta, en una hoja 2, también tiene la evolución del sector privado, donde podemos ir viendo los indicadores del mercado laboral a través de 6 filtros muy similares a los del anterior, donde podemos ir viendo la evolución de los sueldos, ofertas y postulaciones por trimestre. Entonces acá, ¿qué vamos viendo? Por ejemplo, gráficos que van comparando el sueldo promedio ofrecido y demandado, ofertas laborales versus postulaciones y la tasa de postulantes. Entonces podemos ir viendo cómo se sigue comportando, si hay más postulaciones versus el trimestre anterior, ir viendo qué estrategias vamos tomando. Y por último, tiene la perspectiva de trabajadores, donde podemos ir viendo, en base a esta encuesta que les contaba un poquito antes, de las 12.000 personas, también tenemos algunos filtros que pueden ir aplicando y ir viendo cuáles son las motivaciones, percepciones o expectativas que van teniendo entonces las personas. Y acá pueden ver los atributos que más les importan al momento de elegir una empresa, los beneficios que más valoran para permanecer y los programas de desarrollo profesional al final más valorados por las personas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran filtrar por género, por rango etario, por condición laboral, pueden ir viendo y comparar. Así que, así, con estos 7 filtros van en esta última hoja de Talent Salary, viendo cómo pueden ir practicando. Oye, Pau, qué importante es contar con una herramienta de este tipo y contar con datos al final, porque esto te permite cambiar las reglas del juego, pudiendo atajar, por ejemplo, temas de reclutamiento y atracción de talento tan importantes como lo son la fuga de talento o, bueno, la rotación voluntaria, o no saber, por ejemplo, compensar el talento que se tiene dentro de la organización. Contar con este tipo de herramientas al final trae varios beneficios. O sea, uno de ellos, por ejemplo, es el impacto que tiene dentro del desarrollo de carrera de esos equipos. Imagínate si te pudiesen ofrecer a ti, como colaborador, un mapa claro del futuro, en donde no solo vas a tener claro tus responsabilidades actuales en el cargo, sino también a nivel a medida que vayas subiendo de nivel, ¿ya? O sea, también los rangos de renta asociadas a cada etapa. Este tipo de herramientas te permite al final construir estructuras de renta que son mucho más orgánicas y transparentes y definidas por niveles. Esto elimina también la incertidumbre que uno tiene al momento de ingresar a un trabajo nuevo y dar a los empleados una visión tangible al final del potencial de crecimiento que va a tener dentro de una organización, que obviamente al final no es no es un hecho concreto, porque obviamente esto puede cambiar por muchas realidades de la empresa, pero sí te da una ruta de trabajo y en el fondo un mapa claro de cómo va a ser tu desarrollo de carrera, si todos los elementos se dan, obviamente.
Por otro lado, también yo siento que es súper importante porque está directamente conectado con la capacidad de realizar ajustes de renta con una precisión que antes no se tenía. O sea, antes la gente un poco no tenía el espacio de negociar. O sea, el candidato no llegaba a un proceso de selección y no sabía cuánto pedir. Por lo general se basaba un poco en lo que decían los compañeros que se encontraban dentro del mismo rubro, etcétera. Hoy en día no. La data no solamente está a la mano de de las empresas, de las organizaciones, sino también de mano de los colaboradores y de los candidatos. Y este tipo de herramientas al final nos ayuda a que no dependamos de adivinanzas ni de datos obsoletos, sino que podamos tener información relevante para tomar decisiones, ¿ya? Y nos permite también hacer estos como microajustes basados en la realidad del mercado y asegurando que la estructura salarial al final siempre sea competitiva y se ajusta. Al final, contar con este tipo de herramientas no solo nos permite pensar de manera estratégica y no hacerlo de manera especulativa, sino que también nos permite construir equipos de alto rendimiento que se encuentran contentos o conformes, al menos, con la sensación de que en el fondo sus esfuerzos se encuentran en concordancia con la remuneración que se les está dando y que también están alineadas al valor real del mercado. Yo creo que igual sería súper bueno poder ver un ejemplo de cómo funciona esta herramienta y por qué es importante contar con estos datos al momento de hacer un proceso de atracción de talento. Sí, mira, es súper importante, así que como en la magia de la televisión, nosotros ya teníamos preparado un poquitito, un ejemplo, por si va a salir el caso, así que te voy a mostrar el de asistente académico. Y ahora voy a compartir pantalla. El cargo que vamos a ver es asistente académico, entonces. Sí, asistente académico. Entonces, acá tenemos, esta herramienta es interactiva cuando uno la usa. Yo ahora saqué el PDF como para que la tuviéramos a mano, como les decía, como en la magia de la televisión, ahora en la magia de la videollamada. Entonces, tenemos los filtros para el análisis, donde podemos seleccionar el cargo, la experiencia, jerarquía, rubro, tamaño de empresa, sector, si es que es público o privado, y zona geográfica. Tenemos la cantidad de información que se va generando a medida que vamos aplicando algunos filtros. Entonces, en este caso, nosotros tomamos la decisión de solo dejar el cargo de asistente académico sin ningún otro. Y luego vamos viendo entonces los sueldos. Podemos ver un gráfico donde vemos la distribución de las bandas salariales. En este caso, si ven, el PIB que tiene el gráfico es justo en el millón de pesos, que es el sueldo más frecuente. Entonces, a medida que van viendo los PIB, es la frecuencia que van a encontrar. Entonces, acá es muy importante que tengan en consideración que los sueldos están calculados entre el promedio simple de lo que demandan en las postulaciones las postulantes y lo que se ofrece en las ofertas de trabajo. Esto va reflejando como la dinámica negociadora del mercado laboral y por eso se toma de esa forma. Entonces se armó este indicador junto a 3 PhD y la idea es ir reflejando esto. Luego podemos ver el sueldo más frecuente, el sueldo mínimo máximo sugerido y los sueldos promedio, entonces por rubro, por experiencia, por zona geográfica y tamaño de empresa. Acá igual, por ejemplo, si estoy les queda la duda, ya, pero ¿qué zona geográfica es? O sea, ¿qué regiones tiene la zona geográfica centro? Esa información nosotros se las entregamos en la primera hoja y saben todo el detalle bien explico. Entonces, ya tenemos esta primera hoja sobre los sueldos, pero también es súper importante ir a la hoja 2, que es el complemento de la evolución del sector privado, donde también tenemos algunos filtros. La diferencia es que ahora solo miramos el sector privado, por lo que pasamos de la hoja anterior que teníamos 7 filtros a la de ahora 6, y vamos viendo entonces en el primer gráfico la evolución del sueldo demandado y ofrecido por trimestre. Si se fijan en el gráfico de acá, ojalá puedan alcanzar a ver desde dónde están conectados, hasta el último trimestre, que fue marzo, o sea, de enero a marzo 2025, el sueldo ofrecido promedio fue menor que el sueldo demandado promedio. Sin embargo, en 2023, en Q2, el sueldo demandado promedio era mucho más alto que el ofrecido. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van generando estas variaciones, también cómo va la evolución de ofertas laborales y postulaciones por trimestre, y la tasa de postulaciones también por trimestre, ¿ya? Entonces, al ir viendo esto, podemos ir viendo, por ejemplo, si hay más postulantes y menos oferta, y en realidad quizás el sueldo que están solicitando es más alto, pero al haber menos oferta también quizás tengo un poder de negociación un poco más alto, podemos ir ajustando como los espacios y tomando las bandas sugeridas de la hoja anterior. Esta información acá nosotros igual les vamos dejando algunas sugerencias, lo que pueden ir haciendo,
Y en la última hoja, que era lo que hablábamos también de porque al final el benchmark salarial no solo es importante que vean el salario, sino que también los beneficios, podemos ir viendo como los beneficios, las perspectivas que van teniendo las personas, y en base a los filtros de género, edad, zona, nivel educativo, condición laboral, jerarquía o rubro, pueden ir viendo qué van necesitando o van queriendo las personas. Entonces acá también mostramos el dato a medida que van aplicando filtros, la muestra se va reduciendo para que ustedes también tengan en consideración cuántas personas pueden ir como combinando esto. Y pueden ver el top 2 de atributos claves de las personas al momento de elegir una empresa donde trabajar, donde está el top 2 de valor empleador, top 2 de bienestar, de cultura y experiencia y reputación. Entonces, ¿qué significa esto? Acá, en cada espacio, las personas podrían elegir hasta como su relevancia dentro de 4 indicadores. Y, por ejemplo, para el valor empleador, lo que es clave para una persona es que, cuando hablamos a nivel general, sí, de las 12.000 personas, que tenga salarios coherentes con las funciones y responsabilidades desempeñadas, que se destaque por entregar resultados de calidad y excelencia en sus colaboradores. Entonces, a medida que nosotros vamos aplicando filtros, esto podría ir variando, y de hecho va a variar. Luego tenemos el espacio de ranking de beneficios más y menos valorados para promover el bienestar de los colaboradores. Entonces, en el top 3, que era lo que hablábamos de importante, el bonus incentivo, educaciones, capacitaciones, seguro de cobertura es lo más importante. Y, por ejemplo, como ya tema tips, como adicional en el ranking, o sea, en el puesto número 15 están los meses sabáticos sin goce de sueldo, que frente al primero tiene un 6% de nivel de importancia. Y ya como del último espacio tenemos el top 3 de programa de desarrollo profesional más valorados. Entonces, en este caso, cuando lo miramos en general, podrían ser las capacitaciones técnicas internas, programas de certificaciones, pero luego a medida que vamos generando entonces estos filtros, va variando también. Entonces ahí podemos ir tomando cierto tiempo y ir ajustando las estrategias. Perfecto. Oye, Pau, ¿sabes? Aquí hay una pregunta en el chat. Dice, hola, súper interesante el tema. ¿Esa herramienta tiene cargos de ingeniería? Sí, sí, efectivamente. Tiene un catálogo de 375. Así que, bueno, nosotros igual al final del webinar, si es que quieres saber más de la herramienta, les vamos a dejar compartir un contacto. De hecho, igual lo vamos a dejar escrito aquí para responderle a nuestro asistente. Perfecto. Yo igual creo que, o sea, si bien yo creo que es súper importante contar con este tipo de herramientas y basar las decisiones en datos, igual yo creo que es importante entender que no todos al final, a todas las empresas les sirve tener este tipo de herramientas y manejar los datos, sin embargo, no todas las empresas van a poder entrar en la guerra de talento, en el fondo, mediante las compensaciones, ya el uso de la renta en el fondo para competir. Una multinacional, por ejemplo, competir mediante ofertas económicas por el contra una startup. Sabemos que Chile al final es un país súper startupero, es un país de mucho emprendedor, ¿ya? Entonces yo creo que aquí, en específico, para estas empresas pequeñas y medianas es súper importante que puedan, por ejemplo, utilizar la última página que tú comentabas que va más relacionada a beneficios, ¿ya? Tanto tangibles como intangibles, y competir utilizando, en el fondo, compensaciones integrales que sean mucho más ad hoc a las muestras que tienen ellos dentro de sus organizaciones, ¿ya? Es clave para las empresas pequeñas que su oferta no residan igualar las ofertas económicas, sino en potenciar la propuesta de valor integral que trascienda lo monetario. A no, obviamente, poder ser líderes de salario, como sí lo van a hacer empresas grandes, gigantes, como son las multinacionales, por ejemplo, debe serlo quizás en otros aspectos que son más diferenciadores, como por ejemplo, ofreciendo un crecimiento profesional acelerado, la posibilidad de un impacto tangible en el negocio. Mientras la estructura organizacional es más pequeña, el impacto de cada rol es mucho más fuerte dentro de lo que es la estrategia del negocio. Cultivar una cultura organizacional que sea auténtica, que sea flexible, que priorice el bienestar. Uno dentro de los beneficios, el número 5 es el trabajo remoto, trabajo híbrido, la conexión humana también, diseñar y también aprovechar que la estructura es más pequeña y permite llegar beneficios que son dados hacia lo que realmente resuelve las necesidades de los colaboradores y no un país de compensación tipo, en el fondo, cuando es una empresa con una estructura mucho más grande. Creo que también la transparencia sobre las limitaciones salariales son súper importantes que se comuniquen. Es un poco lo que te contaba a tener una estrategia comunicacional en base a lo que son los beneficios, ¿ya? Combinado obviamente con la promoción de estos valores y que permite que al final las empresas más pequeñas puedan atraer y retener el talento y que valoren en el fondo el propósito de la autonomía y un ambiente de trabajo en donde la contribución directa es visible y es apreciada. Sí, bueno, es importante
beneficios que no siempre sean económicos, porque claro, nosotros, por ejemplo, no podemos ir o no todos podemos ir a compartir con una, no sé, una minera que da tremendo bono, entonces ahí hay que ir siendo creativos y entre creativos usando los datos para hacer más. Entonces, por ejemplo, no sé, con lo mismo que les mostramos de la herramienta, estamos tan en el salario y podemos ir viendo los beneficios que son más y menos valorados. Entonces, de repente, claro, un beneficio no económico podría ser la media tarde libre del día del cumpleaños, el día libre, pero también si vamos ajustando, quizás para los padres pueda ser más beneficioso tener un banco de horas, flexibilidad laboral, versus quizás un joven que podría importarle, no sé, tener los meses sabáticos sin goce de sueldo, o poder teletrabajar desde el extranjero algunos meses. Entonces, lo importante es que de repente salgamos de las caricaturas que nos vamos creando nosotros mismos en base a lo que vamos viendo y con los datos más creatividad podamos ir viendo cómo planteando y generar estrategias que permitan que nuestros colaboradores se sientan más cómodos dentro de la cultura que están viviendo. Así que hoy, Nacha, hemos conversado, ya se me ha pasado hablando del webinar. Sí, hemos conversado sobre la importancia de la renta y los beneficios para atraer y retener el talento, y la verdad es que podríamos estar todo el día conversando esto porque es un temón, pero yo creo que igual sería interesante poder ver qué piensan los asistentes, qué inquietudes tienen, si nos quieren comentar algo, no sé, podríamos pasar a revisar si es que hay alguna pregunta. Ahí ya leímos la pregunta de Jesús, no sé si hay alguna otra. Sí, mira, acá hay una y dice, ¿cómo ayudan estos datos a evitar la rotación temprana o mejorar la tasa de aceptación de ofertas? Ya, es que, mira, los mismos datos que nos va mostrando entonces el mercado, de cuánto se está entregando como de partida y lo que piden y se solicitan, o sea, de lo que se ofrece y lo que se solicitan las ofertas laborales, nos permite ir tomando como decisiones estratégicas más personalizadas. Entonces, primero, para mejorar la tasa de aceptación de ofertas, si más o menos sabemos lo que están demandando, como el sueldo que nosotros podemos ofrecer más los beneficios que tenemos, podemos ir mejorando la tasa de aceptación porque las personas van alineándose, o sea, nuestras expectativas ya están alineadas al mercado y vamos mostrando lo que tenemos. Y esto también va disminuyendo la rotación temprana porque si el candidato ya acepta las condiciones en base a un sueldo que él conoce, más el paquete de beneficios, evita generar esa desilusión que de pronto se les puede encontrar cuando no encuentran lo que se les prometió, porque en este caso sí lo van a encontrar. Y entonces con estas estrategias podemos ir generando ofertas mucho más alineadas a lo que tenemos y a lo que las personas van buscando también. Entonces vamos reduciendo las probabilidades de que dejen la empresa prematuramente y se fortalece el compromiso desde el primer día. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos como empresa comunicar efectivamente todo el valor de nuestro paquete a los candidatos y empleados, de manera que realmente lo perciban, valoren y no solo se queden con el número final del sueldo? Bueno, yo creo que ahí es súper importante lo que comentábamos anteriormente y que para mí es clave, es que exista una claridad y proactividad en lo que es la comunicación, contar con una estrategia comunicacional que desde el primer momento cuente con una declaración de valor total del paquete de compensación, que no solo incluya el salario en el fondo, sino que también todo el valor monetizado de todos los beneficios. En este caso, los tangibles, como son los seguros, los planes de pensiones, bonos, etcétera. También las oportunidades, las cosas más intangibles, como son las oportunidades de desarrollo, capacitaciones, certificaciones, la flexibilidad, y otros perks que en el fondo componen al final el paquete integral de compensación, ¿ya? Y luego también que exista una estrategia de comunicación de manera explícita desde el primer contacto, y no me refiero como en el primer contacto ya al momento de que la persona ingresa a la empresa, sino desde el primer contacto en que la persona, el primer contacto que tiene la persona con la empresa, que eso ocurre por lo general cuando la persona ya ve una oferta laboral, ¿ya? Es súper importante que dentro del pitch o en el fondo el speech de la empresa se pueda tener esta información, ya que la oferta de empleo y luego de forma recurrente también a los empleados se les pueda ir actualizando respecto a estos paquetes de compensaciones, a estas estructuras que componen la renta, ¿ya? Para que ellos no solamente asuman que saben qué es lo que tienen a su favor, sino que también irlos educando sobre el valor real que reciben y que podamos utilizar herramientas también visuales para acompañar esto con ejemplos claros y, si es posible, también testimonios. Muchas veces dentro de la empresa uno tiene beneficios que van cambiando, que no saben, no hay una estrategia de comunicación, o se manda un correo que al final nadie lee. Es súper importante que haya una estrategia de comunicación constante y que vayamos recordando también este tipo de valores agregados que componen
al final el paquete integral de compensación, ¿ya? La transparencia, sobre todo, cómo se construyó el paquete y cómo se alinea con los valores de la empresa también, yo creo que fortalece harto la cultura de confianza. Es muy importante comunicar en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en este también de beneficios que efectivamente, porque en realidad va pasando el tiempo y uno entre la marcha y todo se le van olvidando ciertas cosas que son algunos beneficios muy útiles para algunos momentos de la vida. Y todos en realidad. Oye, mira, veo otra pregunta que dice, ¿cuál es la frecuencia ideal para realizar un benchmark salarial? Y mira, la frecuencia suele ser anual, porque en general como que estos estudios tienden a tener una frecuencia más larga de actualización, pero para los cargos que, por ejemplo, tienen alta rotación o son indispensables, lo ideal sería ir revisándolos constantemente. Nosotros, gracias a la herramienta que tenemos, Talent Salary, podemos ir, o sea, les vamos mostrando la data trimestralmente, entonces puede ir sirviendo para ir haciendo este mapeo de forma constante. Sí, yo creo que es súper importante poder contar con una revisión salarial mucho más periódica que anual, porque la verdad es que hay roles críticos que tienen mucho movimiento, sobre todo en industrias que son muy rápidas, como son la industria de tecnología, o industrias competitivas, como lo son la industria de minería, por ejemplo. Veamos si hay otra pregunta. Ya, aquí hay otra. ¿Cómo podemos medir el impacto de estas revisiones? Desde la perspectiva de HR, yo creo que es súper importante que nos basemos en datos y en indicadores para poder entender cuál es el real impacto de hacer estas revisiones de manera mucho más periódica. A mí se me ocurren al menos 5 indicadores que sería súper importante revisar para entender el impacto. Uno de ellos, por ejemplo, es el time to hire o reducción del tiempo de contratación. Si nuestras ofertas son más competitivas a nivel de mercado, deberíamos de forma natural cerrar las vacantes de manera más rápida porque recibiremos más candidatos y también el boca a boca nos va a ayudar a que comenten en el fondo que somos una empresa, por ejemplo, que está compensando de manera justa y a nivel de mercado y eso también va a atraer a más talento. Entonces, de manera orgánica vamos a recibir más talento y el time to hire o el tiempo de contratación va a ser menos. Igual que el otro indicador, por ejemplo, de la calidad de los candidatos. Al contar con ofertas competitivas, vamos a atraer a mejores candidatos y, y los equipos en el fondo no van a quedar con la percepción de, bueno, tengo que contratar a las personas que en el fondo llegan o no es el talento que estoy buscando, pero por temas de compensación, sino que van a traer talento de mejor calidad, por decirlo de alguna forma. Otro indicador que yo creo que igual es importante revisar es la disminución de la tasa de rotación voluntaria, especialmente en los roles en donde estamos haciendo estos ajustes, ¿ya? En donde se implementan estos ajustes. Debería disminuir la tasa de rotación, sobre todo en estos roles en los que hay fuga, en el fondo, por temas de renta, ¿ya? Y esa información también la podemos obtener mediante las encuestas de salida también, para entender por qué se está dando esta rotación voluntaria. Por otro lado, se me ocurren 2 indicadores más que creo que son súper importantes. Uno de ellos es el aumento de satisfacción del empleado. Dentro de las encuestas de clima, por lo general, el tema de la compensación es un tema bastante importante y que por lo general sale con una valoración bastante baja, ya con altos detractores. Entonces es súper importante poder medir la eficacia y el impacto de estas revisiones a través de las encuestas de clima en los segmentos, partes en donde estamos revisando temas de compensaciones y que incluyan las percepciones sobre la compensación. Y el último que se me ocurre también, porque igual podemos pensar mucho más, pero como aterrizándolo a HR, sería la optimización de costos. O sea, al tener información y data de cómo compensar de manera justa y a nivel de mercado, con datos en el fondo podemos evitar pagar de más por perfiles que el mercado no lo justifica. ¿Ya? Muchas veces estamos como un poquito en la especulación y decimos, oye, este perfil es súper demandado, así que hay que pagarle mucho más y no tomamos los datos para generar esa compensación. Y a veces, si es que vemos la realidad, nos damos cuenta que en verdad estamos pagando y quizás tenemos otros roles que están mucho más subpagados, ¿ya? Y que también son roles estratégicos. Entonces, esto nos permite ir invirtiendo de forma adecuada a los roles que realmente necesitan ser más competitivos por sobre otros. Mira, acá veo una nueva pregunta, ya nos va a quedar menos tiempo, así que, ¿cómo se diferencia la guía de ustedes con las típicas gratuitas del mercado? Ya, en general las típicas gratuitas del mercado, que no las vamos a nombrar, suelen ser actualizaciones anuales que se van generando, versus la herramienta que entonces, como les comentábamos, son periódicas, que van teniendo actualización por trimestres ya pasados. Y además, en general, estas guías de mercado suelen ver como cargos más generales o más como tipo analista, jefatura, gerencia, mientras que nuestro catálogo de cargos es mucho más abierto, de hecho tenemos 370 y será ampliando. Spoiler. Así que los invitamos a
conocer más sobre ella si es que lo requieren. Bueno, más adelante, como les comentaba, les vamos a dar un contacto para que puedan ir contactos. Perfecto. Y hay una última pregunta que es respecto al salario emocional. Dice, cuando se habla de salario emocional, ¿eso solo incluye beneficios o algo más? ¿La respondo yo o la respondes tú? ¿La respondo yo? Ya. Mira, la verdad es que el salario emocional se refiere a todos los beneficios que no son monetarios. En ese sentido, son todos los beneficios que hablamos anteriormente, como por ejemplo la flexibilidad horaria, trabajar, por ejemplo, de forma mucho más libre, contar con oportunidades de desarrollo profesional, todos esos elementos en el fondo que no se pueden monetizar, no se pueden traspasar no se pueden traspasar a algo económico, ¿ya? Por ejemplo, aquí no están los bonos, porque todo eso se puede monetizar. Esto es solamente lo que no es monetizable, ese es el salario emocional, en el fondo. Mira, desde acá, ya para revisar la última pregunta, dice, Ajá. ¿por dónde comenzar si no hay estructura de renta? Ahí yo creo que, dale igual si quieres. Ujú. ¿Por dónde comenzar si no hay estructura de renta? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que hacer es contar, bueno, a ver, hay varias formas de cómo comenzar. Una de ellas, por ejemplo, sería contar con una herramienta como esta para poder ir armando rentas, ¿ya? O sea, nosotros no podemos armar rentas de forma azarosa y decir, oye, yo voy a contratar 5 ingenieros y les voy a pagar a cada uno 2 millones. No, uno tiene que tener una información y basarse en evidencia para hacer estas estructuras de renta. Por otro lado, también uno tiene que tener bastante claro el perfil, de los perfiles que va a tener dentro de su estructura y también poder diferenciarnos por niveles, ¿ya? Entonces yo creo que hay dos cosas. Primero, uno tiene que contar con la data para poder compararse, porque no podemos trabajar y establecer cimientos en base a nada, y en el fondo en base a teorías, pero por otro lado también uno tiene que tener una estructura organizacional clara que delimite todo lo que son las funciones que va a tener cada perfil dentro de la organización y también los indicadores claves de cada perfil y el impacto en el negocio. Entonces yo creo que con esas dos cosas tú ya puedes empezar a armar estructuras salariales y también obviamente, porque es súper importante la data, porque nos permite también compararnos con distintas industrias. O sea, yo si soy de la industria de salud y soy un hospital y tengo que contratar a un ingeniero backend, no voy a tener la misma estructura de compensaciones que voy a tener si es que soy una multinacional de tecnología, ¿ya? Las bandas salariales son mucho más amplias en ese tipo de industria porque son industrias muy competitivas, a diferencia del otro ejemplo que le estoy dando, que si es que soy, no sé, una clínica y voy a contratar a un ingeniero, ¿ya? Así que yo creo que eso igual es súper importante. Oye, Pau, bueno, antes de cerrar igual, quiero que nos llevemos una idea súper clara, que al final, si bien la compensación es un tema súper importante, es súper importante no olvidar que es un camino de dos lados, ¿ya? La negociación al final es un constante entre los candidatos y las empresas. Antes era una negociación unilateral en donde era un poco la empresa la que manejaba la data y podía ofrecerle a las personas lo que quisieran. Hoy en día no es así. La data está descentralizada, todos podemos acceder a la data y nos permite en el fondo entender esta dinámica y contar con la data precisa gracias a este tipo de estudios como son los benchmarks salariales o las herramientas como el Talent Salary. Y esto al final es crucial porque nos permite saber cómo se mueve el mercado, crear estructuras justas, rentas para el desarrollo de carrera y realizar también ajustes salariales de forma más estratégica, que era lo que les comentaba anteriormente con respecto al indicador de la optimización de costos. Eh, y bueno, aunque el salario obviamente es el factor número uno, como vimos, al momento de tomar una oferta por sobre otra, es súper importante que recordemos que al final el paquete es el valor total de todo lo que incluye la oferta, ¿ya? O sea, los beneficios y la cultura también son un diferenciador clave, especialmente para las pequeñas empresas como vimos, las startups o los emprendimientos que al final no pueden competir destacando, no pueden competir a través de la renta, sino que tienen que competir a través de destacar su flexibilidad, por ejemplo, el impacto en el negocio que tiene el rol en el fondo, y es súper esencial dominar esta información como una ventaja competitiva al momento de querer atraer, retener y, bueno, mostrar talento dentro de la organización. Sí, entonces, bueno, la tarde nos podría seguir dando para mucho, para seguir conversando acerca de esto, pero sabemos también que nuestros asistentes ya tienen cosas programadas, así que voy a hacer un mini repaso de las últimas preguntas que llegaron y con eso ya vamos a cerrar. Entonces, uno, van a compartir la grabación de este webinar, estamos consultando con nuestro equipo técnico, pero en caso de que sí sea, llegaría a nuestros asistentes, ¿ya? ¿Cómo se puede medir la efectividad o satisfacción de los colaboradores con relación a la renta o beneficios para evitar la fuga? Es importante entonces que vayamos viendo a través de encuestas y haciendo cómo podemos generar KPIs de satisfacción y los vamos viendo a través de esto constantemente. Y respecto a si hay un demo de la guía salarial que mostramos, efectivamente, si lo hay. Bueno, como les comentaba, ahora un ratito más les vamos a dar el contacto comercial con el que se pueden contactar si es que lo requieren.
Sí tendremos más webinars de este y otros temas. De hecho, spoiler, viene uno ahora en julio, así que manténganse atentos a nuestras redes sociales. Y ahora los invito igual, ya que estamos terminando, a que puedan descargar el ebook que tenemos disponible. Ahora les voy a compartir la pantalla para quienes están también desde el computador, que lo puedan ver. Se ve. Nacha, confírmame, por favor. Yo veo gris la pantalla todavía. No, ahí sí se ve. Entonces, acá tenemos el código QR para que descarguen el ebook de la teoría a la práctica, inteligencia artificial en los recursos humanos. ¿Ya? Tema súper relevante igual hoy día. Sí, es que ya hoy en día todo avanza tan rápido que van fluyendo mil temas y tenemos que estar muy a la vanguardia con todo. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir. Y lo último que nos queda entonces, si es que están interesados en este o otros productos, los dejamos invitados a que puedan escribir a Claudia Romero al correo cromero@trabajando.com. Repito, cromero@trabajando.com. Y ahí ella les podrá escribir o otros compañeros y van a poder ir pudiendo conocer los productos que tenemos, cualquier información que se necesite. Entonces, eso, esperamos que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias por conectarse al webinar y nos tenerse atentos todo este. Gracias, Pau. Nos vemos.